Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, resuena con muchos de nosotros, algo que a veces nos pesa y nos impide disfrutar el presente. Y es que inspirados por esa idea de no quiero pensar más en el futuro, vamos a explorar las profundidades de esta confesión, desgranando qué significa realmente y cómo podemos empezar a liberarnos de esa carga mental. Sé que a veces la presión de lo que vendrá puede ser abrumadora, ¿verdad? Nos pasamos horas dándole vueltas a escenarios posibles, tanto buenos como malos, y al final, lo único que conseguimos es robarnos la alegría del hoy. Así que si alguna vez te has sentido así, si la idea de un futuro incierto te genera ansiedad o si simplemente buscas una forma de anclarte más en el presente, te invito a quedarte conmigo. Y antes de que se me olvide, si este tipo de contenido te resuena y quieres más reflexiones y conversaciones como esta, no dudes en hacer clic en ese botón de suscribir. Nos ayuda muchísimo y te aseguras de no perderte nada de lo que compartimos aquí. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a desentrañar este intrigante tema. Seamos sinceros, la frase "no quiero pensar más en el futuro" esconde una complejidad que va mucho más allá de un simple deseo de despreocupación. A menudo detrás de esta afirmación hay una historia de experiencias pasadas, de expectativas frustradas, o incluso de una profunda sensación de impotencia ante lo desconocido. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado planeando con detalle cada paso, cada evento futuro, y de repente, la vida nos da un giro inesperado que lo desmorona todo? Esos momentos pueden generar una desconfianza profunda en nuestra capacidad para prever o controlar el porvenir. Y es normal. Cuando invertimos tanta energía mental en construir castillos en el aire, y estos se ven amenazados o destruidos, es natural que queramos cerrar esa puerta y dejar de invertir en lo que parece tan frágil. Es una especie de mecanismo de autoprotección. Pensemos en ello. La sociedad en la que vivimos en gran medida nos impulsa a pensar en el futuro. Desde pequeños nos hablan de estudiar para tener un buen trabajo, de ahorrar para comprar una casa, de planificar para la jubilación. Todos son metas a largo plazo, todos son construcciones para un mañana, que nunca llega del todo, porque cuando llega, ya es hoy, y se nos presenta un nuevo futuro que planificar. Es un ciclo que puede ser agotador. Y en este contexto decir "no quiero pensar más en el futuro" puede ser interpretado como una forma de rebelión, como un grito de independencia ante esa presión constante. Es un deseo de vivir el momento, de saborear el aquí y el ahora, sin la carga de la anticipación. Pero, ¿es realmente posible o deseable dejar de pensar en el futuro por completo? Probablemente no. El futuro, en cierto modo, es la fuerza motriz que nos impulsa a tomar decisiones, a crecer, a mejorar. Si no tuviéramos ninguna proyección hacia adelante, ¿qué nos motivaría a levantarnos de la cama cada mañana, más allá de la supervivencia básica? El problema no reside en pensar en el futuro en sí, sino en la forma en que lo hacemos. Cuando ese pensamiento se convierte en obsesión, en ansiedad paralizante, o en una fuente constante de decepción, es cuando debemos reconsiderar nuestra relación con él. La confesión "no quiero pensar más en el futuro" también puede ser un reflejo de un desengaño profundo. Quizás hemos depositado todas nuestras esperanzas en un camino, en una persona, en un proyecto, y los resultados no han sido los esperados. Hemos sufrido, nos hemos sentido traicionados, o simplemente la realidad no ha estado a la altura de nuestras proyecciones. En esos momentos, la idea de volver a invertir nuestra energía emocional y mental en construir expectativas para el futuro puede sentirse como un riesgo demasiado grande. Es más seguro, en apariencia, bajar las defensas, cerrar la mente a lo que podría ser, y conformarse con lo que es. Además, esta frase puede venir acompañada de una sensación de estar atrapado. Quizás las circunstancias actuales son tan difíciles, tan abrumadoras, que la idea de un futuro mejor parece inalcanzable. En lugar de luchar contra esa sensación, la persona opta por un repliegue, por un "no quiero pensar en eso porque me duele". Es una forma de lidiar con el dolor presente, evitando la confrontación con un futuro que se percibe como igual o peor. Y aunque es una estrategia de supervivencia a largo plazo, puede impedirnos ver las oportunidades de cambio o las pequeñas luces de esperanza que siempre existen. Entonces, ¿cómo abordamos esta confesión de una manera constructiva? Lo primero es reconocer que este sentimiento es válido y humano. No hay nada de malo en sentirse abrumado por el futuro. Lo importante es no quedarse anclado en esa sensación. Una estrategia clave es la práctica de la atención plena, el mindfulness.
Trata de entrenar nuestra mente para estar presente en el momento sin juzgar, sin apegarse. Cuando nos damos cuenta de que nuestros pensamientos se han desviado hacia el futuro, simplemente reconocemos esa distracción y volvemos suavemente nuestra atención al aquí y al ahora. Puede ser enfocándonos en nuestra respiración, en las sensaciones de nuestro cuerpo, o en la tarea que estamos realizando. Otra perspectiva importante es redefinir nuestra relación con la incertidumbre. La vida es por naturaleza incierta. Intentar controlarla por completo es una batalla perdida y una fuente constante de estrés. En lugar de luchar contra la incertidumbre, podemos aprender a aceptarla como una parte intrínseca de la existencia. Esto no significa resignación, sino una comprensión de que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta ante ello. Podemos centrarnos en lo que sí está en nuestro poder, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras elecciones en el presente. También es útil desmantelar las expectativas poco realistas. A menudo el problema no es el futuro en sí, sino las imágenes idealizadas que construimos en nuestra mente sobre cómo debería ser. Cuando la realidad no se ajusta a esa imagen perfecta, nos decepcionamos. Aprender a tener expectativas flexibles, a aceptar que el futuro puede ser diferente a lo que imaginamos, pero no necesariamente peor, es fundamental. A veces, los caminos inesperados nos llevan a lugares sorprendentes y maravillosos que nunca habríamos planeado. La confesión, no quiero pensar más en el futuro, también puede ser una invitación a la acción en el presente. Si la idea del futuro nos abruma, tal vez sea porque nos sentimos sobrepasados por las tareas o las responsabilidades que anticipamos. En lugar de pensar en todo lo que hay que hacer en el futuro, podemos dividirlo en pasos más pequeños y manejables en el presente. Enfocarnos en la próxima acción, en la tarea inmediata, puede hacer que el futuro se sienta menos intimidante. Además, es importante recordar que el futuro se construye día a día, con las decisiones que tomamos ahora. Por lo tanto, enfocarnos en vivir un presente pleno y con propósito es la mejor manera de influir positivamente en el futuro. Si nos dedicamos a ser la mejor versión de nosotros mismos hoy, a cultivar relaciones sanas, a aprender y crecer, estamos sentando las bases para un futuro más positivo, sin necesidad de obsesionarnos con él. Es un enfoque más orgánico y menos forzado. Y no olvidemos el poder de la gratitud. Centrar nuestra atención en las cosas por las que estamos agradecidos en el presente puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Cuando nos enfocamos en lo bueno que ya tenemos, la ansiedad por lo que podría faltar en el futuro disminuye. La gratitud es un antídoto poderoso contra la preocupación y el descontento. Finalmente, si este sentimiento de no querer pensar en el futuro se vuelve abrumador y persistente, es importante buscar apoyo. Hablar con amigos, familiares o un profesional de la salud mental puede ser increíblemente beneficioso. Compartir estas cargas, recibir una perspectiva externa y obtener herramientas para gestionar la ansiedad puede marcar una gran diferencia. En resumen, la confesión, no quiero pensar más en el futuro, es un sentimiento complejo que surge de experiencias, miedos o presiones. Si bien el deseo de vivir en el presente es saludable, evitar por completo la consideración del futuro puede ser contraproducente. La clave está en transformar nuestra relación con el futuro, pasando de la obsesión y la ansiedad a una aceptación de la incertidumbre, la práctica de la atención plena y el enfoque en acciones constructivas en el presente. Es un camino de aprendizaje y autoconciencia, pero uno que puede liberarnos de un peso innecesario y permitirnos disfrutar más plenamente de la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión de hoy. Espero de verdad que les haya resultado útil y que les haya dado algunas ideas para abordar sus propias preocupaciones sobre el futuro. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Cómo manejan ustedes la idea del futuro? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y aprender de ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que creen que les podría interesar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas conversaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.